zonas con ciertos climas por motivos de salud. Sí, por salud han viajado muchas. En el caso concreto de Isabella Bert, que ella sufrió enfermedades desde muy pequeña, la madre estaba en silla de ruedas, entonces no tuvo posibilidad de viajar hasta que comenzó a viajar por motivos de salud. A ella le operaron de un tumor y sufría dolores de espalda, y entonces comenzó a viajar y luego ya cuando los padres fallecieron a ella le quedó una economía decente, y entonces fue cuando ella empezó a descubrir Oriente. Uh-huh. Y Oriente es un gran capítulo dentro de la historia de las viajeras, ¿verdad? Sí, el exotismo de Oriente todavía hoy sí. Somos muchos los que viajan, pero sí, en concreto la francesa Alessandra Davis-Neal, que ella también era de una familia pudiente, ella era un montón de cosas. Era cantante, escribía, de ideología anárquica, feminista, era un poco de todo. Y tenía formación en religiones y en esoterismo, espiritismo. Entonces ella, toda su intención fue la India. La India a ella le volvía loca. Y viajó, estuvo muchísimos años en India, conoció al 13º Dalai Lama, el anterior al que hay ahora, que le regaló incluso un elefante. Vaya regalo. No sé cómo me lo llevo. Para que ella pudiera moverse por aquellas montañas bien. Y allí su intención siempre fue entrar en Lhasa, que estaba prohibida entonces para los extranjeros y las extranjeras, pero lo intentó muchísimas veces con su compañero, que luego terminó siendo su hijo adoptivo, era un tibetano, y al final, pues mira, lo consiguió. Se disfrazaron de mendigos los dos. Es verdad que luego todo fue se alinearon los planetas y hubo una tormenta de arena, y entonces pasaron inadvertidos y entraron. Así que se convirtió en la primera mujer. La primera mujer occidental en entrar en la capital del Tíbet. Sí. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Que no es poco. Si la llegan a pillar, no sé qué habría pasado, ¿no? Sí. Pero, bueno, hablabas de elefantes. Que ya el elefante, estás en la India y es un poco comprensible. Pero ha habido otros vehículos, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, la misma Alessandra de la que hablábamos, ella se sacó el carnet de conducir con casi 70 años y estuvo conduciendo, luego se fue a China. Bueno, una historia. Pero sí, es cierto que ha habido muchas. Incluso, las bicicletas, ¿no? Y de bicicleta, por ejemplo, ¿tenemos algún caso que nos puedas contar? Sí, tenemos varios. Tenemos el caso de Londonderry, que se llama así porque ella quiso dar la vuelta al mundo en bicicleta. Algo que luego ha pasado en la historia, no sin dudas, ¿no? Porque hasta su propio bisnieto duda que él lo hiciera, porque decía que su tía tendía a exagerar. Bueno, también nos han dicho que somos unas exageradas. Claro, entonces no tenemos por qué no creerla. Pero lo cierto es que cuando ella emprendió el viaje, no sabía montar en bici. Pues empezamos bien el viaje. Pero bueno, ella pues lo dijo, ella sí lo montó. Y luego hay también Fanny Bullock Workman, que ella recorrió Europa, viajó por toda Europa, lo hizo en bici, incluso España lo recorrió en bici, y además ella era una feminista de pro. ¿Y nos contaba lo que pasaba en esos países? Sí, nos contaba lo que pasaba en todos los países que recorrió. Incluso ella iba acompañada en muchos de sus viajes con el que fue su marido, que además le metió el gusanillo del montañismo. Y escalando en la cordillera de Karakorum, que está entre la India, Pakistán y China, si no me equivoco. Ahí ella escribía lo que veía, y el marido era el que iba haciéndole fotos. Pues existe una foto de ella allí arriba con su falda, que ella nunca se quitó la falda ni cuando hacía estas peripecias, y con un periódico en prensa que se puede leer el titular de Votos para la Mujer. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonita foto! Tengo que buscarla y verla, ¿verdad? Cuéntanos alguna cosa más de la bicicleta. Creo que hay alguna mujer que intentó dar la vuelta al mundo. Sí, Londonderry. Bueno, ella en realidad Londonderry la llamo yo como si fuera mi prima. No, Londonderry era como el seudónimo. Se llamaba, ¿no? Annie Cohen Kolskowski, que era rusa. Y sí, Londonderry pasó la historia por Londonderry porque fue la marca de agua que le patrocinó a ella su vuelta al mundo. Muy bien, porque claro, todo esto cuesta dinero. Has mencionado en varias ocasiones que eran mujeres adineradas, porque obviamente esto no estaba al alcance de cualquier mujer.
mujer. La mayoría sí. De todas maneras, es cierto que así hablando de medios de transporte, quizás la más conocida por todas las personas que nos estén escuchando sea Amelia Mary Earhart, que incluso hay películas y todo, que ella fue piloto. Y desde muy jovencita, desde los 20 años empezó a pilotar un bimotor y bueno, ella también quiso dar la vuelta al mundo y bueno, desgraciadamente su avión desapareció en 1937 cuando se disponía a hacer el recorrido por el Pacífico, que es el océano más largo, y no iba sola, ella iba con un compañero, pero bueno, parece que hubo problemas meteorológicos, el compañero tenía problemas de salud, o hay quien habla de que tenía problemas con el alcohol. Sea como fuera, la verdad es que el 2 de julio se perdió el contacto con el avión y tras unos días de búsqueda, pues se les dio por fallecidos a los dos. Claro, hay muchas teorías conspiranoicas también alrededor de esta historia, ¿no? Pero bueno, al final Amelia fue la primera mujer que pilotó sola en el Océano Atlántico, ¿verdad? Sí. Y formó parte también de la Organización Internacional de Mujeres Pilotos. O sea, antes de que desapareciera ese avión, ya ella había alcanzado y había hecho un recorrido bastante importante en el mundo del pilotaje, en el mundo de las mujeres, ¿no? Me contabas antes, Ana, que esto te hubiera dado para 10 capítulos más, ¿verdad? Sí, hay muchos. Yo por eso al final es verdad que nombro unas cuantas, que podría nombrar muchísimas más, para que la gente que esté interesada busque, porque hay algunas que son, pues aquí nombro algunas como la primera piloto afroamericana, que era negra, algunas que ilustraban, no sé, de un poco de todo, arqueólogas y espías. Claro, te digo, claro, en el caso... me interesa mucho, ¿eh? Yo te invitaría a hacer una segunda parte pues no de este artículo. Desde luego, de espionaje sí que hará alguno, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho el tema del espionaje. Pero el caso de Gertrude Bell, ella fue arqueóloga y entonces aprovechaba sus viajes como arqueóloga para hacer de espía para el Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Qué interesante. Cada vida de estas mujeres daría para una película realmente. Bueno, todo esto que nos estás explicando, Ana, hay que recordarle a la gente que nos escucha que tienen un blog donde viene toda esta información y mucha más, y la pueden consultar tranquilamente en www.sadg.es/déjate de cuentos. Ahí tienen todo lo del programa, incluido el blog de Ana Moruno. Ana, muchísimas gracias, qué interesante. Siempre me encanta hablar contigo, aprendemos un montón. Gracias. Muchas gracias.